Bien, como les iba comentando, la parte del margen, creo que es más comprensible con un párrafo. Imagínense que el elemento que estamos controlando es un párrafo, con la etiqueta P, ¿no ve? Entonces le indicamos que el margen del párrafo hasta el elemento principal, ya de nuestra ventanita, le podemos decir unos 30 píxeles, ¿ya? Ese es el margen. Y el padding es el contenido de nuestro párrafo, que va a ser el texto. ¿Cuánta distancia va a tener desde nuestro margen interior de nuestro párrafo para que aparezca el texto? O sea, es un margen interno dentro del mismo párrafo. Todo este bloque corresponde a nuestro párrafo y el margen interno va a ser el padding y el margen externo va a ser se va a utilizar la palabra margin para indicarle eso. A veces es complicado entenderlo, con ejemplos vamos a tratar de agarrarle el hilo a eso. Pero es lo que está indicándonos acá, que va a tener un margen de 10 píxeles y va a tener un margen interno de la parte de arriba, stop, de 50 píxeles. Luego le estamos indicando que el mínimo de altura va a ser de 80% de la parte de nuestro documento. El color de letra por default va a ser color rojo, o sea, por defecto. Si no se especifica para una etiqueta o un elemento qué color va a tener, entonces por defecto le va a dar el color rojo. El color de fondo es el aqua. El grosor bueno, este es el interlineado. ¿Cuánto de espacio le va a dar al texto? Aquí está de 1.5. El font size es para indicar el tamaño de nuestro texto. Todo esto lo van a poder ver en el documento que les he pasado en el Classroom. ¿Dónde está? Aquí en la parte del CS3. Aquí están las propiedades que podemos manejar. Les había dicho el background color, que es para el fondo. Hay el background image. Hay un montón de propiedades. También hay para manejar el tipo de texto, el tamaño del texto, el estilo del texto. Es un campo realmente amplio este tema del manejo de estilos. Los diseñadores de página web tienen que dominar esto para poder darle una mejor apariencia a nuestras páginas web. Nosotros, como les dije, vamos a jugar más con el tema de tal vez tamaño de texto, colores, más que todo. Entonces, hasta ahí habríamos llegado a la anterior clase. Les había mencionado las etiquetas. Estas son las que considero son más importantes. La etiqueta Canva, que es la que enseguida vamos a empezar a utilizar. Luego les había mencionado las hojas de estilo, que lo que hace principalmente es definir los estilos que se van a manejar en nuestra página web. Estos estilos se refieren al tipo de letra, color de fondo y color de sombreado. ¿Cómo se definen nuestros estilos? Primero se utiliza un selector. En este caso mencionamos la etiqueta principal, la etiqueta que viene por defecto, en este caso HTML, que es para aplicar a todo el documento. Body tiene la misma funcionalidad casi que HTML. Si colocamos body, igual va a aplicarse a todo el documento. Luego se abre llaves y se coloca la propiedad en su interior. Es lo que vimos en el código que estábamos haciendo. Tenemos la etiqueta body y abrimos la llave y luego colocamos la propiedad, 2 puntos y el valor de esa propiedad. Y cerramos con punto y coma. A continuación, nuevamente colocamos el nombre de la propiedad, los 2 puntos y el valor. Y básicamente es eso. Cuando terminemos de declarar las propiedades de los estilos de la etiqueta que hemos elegido, lo cerramos con una llave, con la llave de cerrado, el símbolo de cerrado de llave. En este caso, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es definirle los estilos a body. ¿Y qué es body? Es esta etiqueta principal. Les había dicho que es la etiqueta para mostrar el contenido de nuestra página web. Entonces, dentro de este body están todos los otras etiquetas. La etiqueta de lista, la etiqueta de cabecera, la etiqueta de imágenes.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que los estilos que estoy definiendo para esta etiqueta body se va a aplicar a todos los elementos, a no ser que yo cambie de cada elemento individualmente sus propiedades. Ya tiene una jerarquía. O sea, si los elementos no tienen un estilo específico, se va a aplicar el estilo general que le hemos declarado para body. Pero si yo coloco para alguno de estos un estilo específico, entonces se va a aplicar eso y no el de body. Y es lo que hicimos, ¿no? Le pusimos, por ejemplo, les había dicho que es bien importante utilizar los IDs ya para identificar, para darle un nombre a nuestras etiquetas. Por ejemplo, pusimos acá en esta, no se muestra. Bueno, acá el de las listas, por ejemplo. Tenemos la etiqueta UL, que es para lista, y además le hemos aumentado una ID, que es ID igual ULista. Ese es el nombre que le hemos puesto. Podemos poner para lista desordenada. Ustedes deciden, ¿no? El nombre que le quieran colocar a la lista. Entonces lo guardamos con control S. Y en este caso no actualizado, debería actualizar. Enseguida vamos a ver por qué no está actualizando. Sí lo está haciendo. Lo que pasa es que como ya no estamos referenciando, o sea, este es el nombre que le hemos dado y este nombre tenemos que utilizar en nuestra hoja de estilo, ¿ya? Y aquí sigue indicando que es ulista ese nombre, pero ya le hemos cambiado, ¿no? Ahora es lista desordenada. Sí, lista desordenado, dice, no es desordenada, desordenada. Y como vemos ha cambiado el color porque aquí le estamos indicando que el color de ese elemento específico va a ser color violeta. Podemos cambiar a color verde. Green yellow, ¿no? Ahí lo que veo. Solamente green. Y lo va modificando, ¿no? Específicamente para ese elemento. En caso de que no haya nada declarado para ese elemento, se va a aplicar el estilo del elemento padre, que en este caso sería body, ¿no? Porque todo está dentro del body y se aplica ese color que habíamos definido en el body. Vamos a volver a colocar. Luego, otra cosa que podemos ver acá es que también se pueden hacer una agrupación. O sea, en vez de estar colocándole un ID específico a cada elemento, podemos darle un mismo nombre a varios elementos y esto se hace con el comando class, ¿ya? La palabra class no es un comando en realidad. Class y le indicamos un nombre que se va a poder aplicar a los distintos elementos donde quiero que se repita el mismo estilo. En este caso le estoy indicando que la clase que se va a aplicar a H1 va a ser encabezados, lo mismo para H2 y para H3. Y para referenciar esto en nuestro documento de estilos, lo que tenemos que hacer es utilizar el símbolo punto, ya que es para las clases. Punto encabezados y le decimos que el color de esos encabezados va a ser de color azul. Pues podemos cambiarle esto a... Es que me gusta más este color. Y nos ha cambiado el color de esos tres encabezados. Esto es cuando queremos aplicarle un mismo estilo a varios elementos. Entonces tenemos dos maneras específicas, la de aplicar clases o aplicar los IDs. Bueno, vamos a utilizar más que todo la parte del IDE, pero también se puede utilizar clases, ya saben cómo hacerlo, simplemente colocan el class igual el nombre de la clase y tienen que referenciar eso en el documento de estilos con un punto y el nombre que viene elegido. Bien, hasta ahí lo que hicimos en la anterior clase, creo que se nos ha pasado ya mucho tiempo con eso. Vamos a pasar a la parte de JavaScript. Y
JavaScript es un lenguaje de programación que hace más interactivo y dinámico la página web. Entonces, en HTML no es un lenguaje de programación, simplemente es un conjunto de etiquetas. Las hojas de estilo tampoco, simplemente nos permiten cambiar ciertas características de las etiquetas de HTML. JavaScript sí lo es, sí es un lenguaje de programación que nos va a permitir crear variables constantes, darle cierta aplicabilidad, luego poder interactuar con los elementos que habíamos visto en nuestra página web. Entonces, uno de los principales conceptos de JavaScript es el manejo de funciones. ¿Ya? Y una función simplemente es un conjunto de líneas de código que van a realizar una tarea específica. Por ejemplo, acá tenemos una función. Esa es la manera de declarar una función en JavaScript. Function, la palabra function que sí, siempre tiene que estar por delante, es para indicar que estamos iniciando una función. El nombre de la función que va a ser sumar. Las variables de entrada, que es número 1 y número 2. Abrimos una llavecita para indicar qué es lo que va a hacer nuestra función. Y creamos, en este caso estamos creando una constante que se llama suma. Y esta suma va a ser igual al al elemento de entrada número 1 más el elemento de entrada número 2 y se cierra con punto y coma. Esto en JavaScript no es necesario, pero es una muy buena práctica, creo, agregar el punto y coma. Y finalmente nuestra función lo que va a hacer es retornar el valor que se ha calculado, que es la suma. Ya, ahorita les debe estar confundiendo, no deben entender muy bien este concepto, pero vamos a utilizar autofunciones y le vamos a ir agarrando el hilo con la práctica. Nos dice que el nombre de la función es sumar, las entradas es número 1 y número 2. La salida se establece con la palabra return y luego el nombre de la variable o constante que vamos a retornar. Para poder indicarle a nuestra página HTML de que referencia a nuestro código de JavaScript, tiene que colocar estas instrucciones, script, language, JavaScript, type JavaScript y el SRS. Ya es lo que hicimos, lo que hemos comentado en nuestro index HTML. Ya para poder enlazar a nuestro archivo de JavaScript se coloca script, SRS, el nombre de ese archivo y luego se cierra esa etiqueta de script. Esa es la manera de poder referenciar a un archivo de JavaScript. Ahora vamos a los conceptos básicos. ¿Qué se entiende por variable? Variable es un tipo de dato que puede cambiar su valor durante la ejecución del programa. Ya, y luego tenemos lo que es una constante. Una constante es un dato que no va a cambiar su valor durante la ejecución del programa. Esto es sencillo de entender. Por ejemplo, el nombre que ustedes tienen es una constante, porque no va a cambiar, ¿verdad? Durante todo su tiempo de vida, a menos que ustedes hagan algún trámite para cambiarlo, pero por lo general ese nombre es una constante. La edad, por ejemplo, podría ser una variable si tomamos en cuenta en un contexto, no sé, de 10 años, su edad va a ir cambiando cada año. Entonces, esa es una variable. En cuanto a los tipos de datos, tenemos datos numéricos, pueden ser enteros o con decimales. Hay también el tipo de datos que son tipo texto, que es un conjunto de letras, y los tipos booleanos que simplemente toman los valores de falso o verdadero. En cuanto a los operadores que vamos a utilizar, hay el operador de asignación de valor, que es lo que habíamos visto acá en el ejemplo de la función. Le decimos que la constante suma va a ser igual a esta operación, número 1 más número 2. Entonces, ese igual es una asignación de valor. Luego tenemos los operadores aritméticos, que son las que hemos aprendido en la escuela, lo que es de suma, resta, multiplicación y división. En este caso, lo que estamos haciendo es utilizar el operador de suma. El signo más también se utiliza en JavaScript para concatenación de cadenas. Eso estaba, creo, en la pregunta de la evaluación diagnóstica y alguno que otro lo respondió correctamente. Luego tenemos los operadores lógicos, ya para poder hacer negación del valor, especialmente para valores booleanos es lo que se utiliza esto.
ah, para negar el valor. Por ejemplo, si el valor de una variable es verdadero, si le anteponemos este símbolo, lo va a convertir a falso. Y si era falso, lo va a convertir a verdadero. Ya, luego tenemos este símbolo, el doble ampersand, que es la operación lógica AND. ¿Ya? Y luego tenemos este que nos indica, ¿no? Que si ponemos una condición y le agregamos el ampersand, el doble ampersand nos indica que también tiene que cumplirse la otra condición. Eso tiene que ver más con operaciones binarias. Tendríamos que entender la tabla lógica, cómo funcionan las operaciones AND y la operación OR. Lo vamos a poder ver ya en un ejemplo. Y luego tenemos la parte de los operadores relacionales, son las operaciones de igualdad, o sea, compara si un valor es igual a otro, si un valor es mayor o mayor o igual que otro, si un valor es menor o menor o igual que otro, o si un valor es distinto a otro. Esto se utiliza mucho en la parte de los operadores de if para poder validar ciertas condiciones o en los bucles. Para definir una variable se utiliza la palabra let. Anteriormente se utilizaba var, creo que se sigue utilizando. Yo prefiero utilizar let, creo que se acomoda a reglas mucho más interesantes, creo, para poder programar en JavaScript. Creo que el var era muy flexible, pero igual pueden utilizar el var si es que desean, ¿no? Y para definir las constantes se emplea la instrucción const. Ya hasta ahí vamos a ver, veamos un ejemplo. Este es un código avanzado. Vamos a ver si podemos encontrar otro. O el anterior ejemplo que habíamos hecho en la anterior clase. Entonces lo que vamos a hacer es acá le vamos a quitar el comentario. Y vamos a terminar borrando esto. Podríamos, sí, vamos a borrar esto. Y vamos a ir aplicando lo que nos indicaba la parte de la teoría, ¿no? Para declarar una variable, utiliza el comando let, la palabra let, entonces, y el nombre de la variable, vamos a poner variable 1. Esto pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Luego, para asignar un valor a esta variable, se utiliza el símbolo de igual. Y puedo colocar, hay tres tipos de datos que habíamos visto que en JavaScript, bueno, los primordialmente serían el de los valores numéricos, los datos de tipo texto y los datos booleanos. Entonces, si le asigno un dato tipo numérico, un entero, por ejemplo, le puedo colocar 2022. Vamos a colocar aquí año para que tenga el sentido. Digamos que es tiempo. Luego, para, por ejemplo, hacer el texto, podemos colocar nombre. Y para colocar texto se utiliza las comillas. ¿Ya? Nombre va a ser Manuel, por ejemplo. Y para hacer un tipo booleano podemos colocar estado, ¿no? Y le indicamos que con true sería verdadero. O si el estado es, si el valor, si le asignamos un valor que sea del tipo false, le estamos indicando que es un valor falso. ¿Ya? Para hacer los comentarios en JavaScript simplemente utilizamos dos barritas inclinadas. Y este es cuando están en este color plomizo no se ejecuta, simplemente es para agregar información a nuestro documento. Es lo que además vimos que hay otro tipo de datos que son los tipos de datos constantes. Entonces, por ejemplo, y esto se utiliza la palabra const para indicar que es una constante.
Y continuamos con el nombre de esa constante. Por ejemplo, habíamos dicho que el nombre que era una constante, entonces aquí podemos cambiarle, no sé, alguna palabra mucho más, a ver, un texto que vaya cambiando en el mensaje podría ser un mensaje del juego. Ganaste, perdiste, algo así, ¿eh? Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un tipo de variable que va a ir cambiando durante la ejecución del programa, que, por ejemplo, puede ser un momento, un mensaje que diga ganaste, puedo cambiarlo después a un mensaje que diga perdiste o algo así, ¿no? Y un tipo de variable, un tipo de dato que no va a cambiar durante la ejecución del programa, por ejemplo, puede ser el nombre, ¿no? Pues aquí sí le ponemos Lolo. ¿Y cómo verificamos esto? Por ejemplo, si quiero cambiar este mensaje, nos está saliendo un montón de errores. Vamos a ver por qué está. Ya, entonces vamos a ver ahora, para poder observar esto, vamos a ir al console. Se pone console log y vamos a colocarle el nombre de, como pueden ver, va a ir apareciendo el valor que le hemos adjudicado a esa variable. Nos dice 2022 y ponemos console log, el mensaje de juego. También nos va a aparecer el mensaje que le habíamos asignado, el texto, que sería ganaste. Y si le ponemos console log estado, también nos va a aparecer el valor que le habíamos asignado a esa variable. En este caso, le hemos cambiado el nombre el valor del mensaje de juego a perdiste. Entonces, ¿qué pasa si volvemos a colocar el console log y nos sale el mensaje que le habíamos cambiado? Lo que no podemos cambiar es el nombre. Si le ponemos nombre igual a Pedro, ya de por sí nuestro editor nos dice que no se puede porque nos dice que nombre solo es de lectura, o sea, es una constante, no se puede cambiar ese valor. Entonces, esa es la principal diferencia entre una constante y una variable. Una constante es para siempre el valor que se le está asignando y el de la variable sí se puede cambiar durante la ejecución de nuestro programa. Hasta ahí llegaríamos la parte de lo básico de JavaScript. No bien nos falta las funciones internas de JavaScript. Es la parte de los bucles, la parte de las funciones de las variables tipo cadena, los arreglos y los objetos. Nos falta mucho por avanzar. ¿Han entendido parte por lo menos de lo que les expliqué? A ver, levanten la mano los que se han confundido más, porque esta parte es pesadita, es programación ya y normalmente debería tomar mucho tiempo. Sí, Víctor Hugo, sí, te confundiste ya. Vayan agarrándole el hilo porque esta parte es bien básica. La parte de variables y constantes es bien importante entenderlo. Mm, se los vuelvo a explicar nuevamente. Las variables son aquellos datos que pueden cambiar su valor durante la ejecución del programa. Y las constantes son aquellos valores que no cambian su valor. ¿Ya? Eso ustedes lo determinan, que si es que van a requerir una constante o van a requerir una variable. ¿Ya? Por lo general vamos a utilizar variables, ya para no hacernos mucho lío, por una cuestión de manejar un orden y que evitarnos conflictos en nuestro código.
Se recomienda utilizar las constantes en lo mayor posible, pero no hay problema. Como estamos aprendiendo, podemos saltar ciertas reglas. No va a pasar nada. Ya, esta función que es console log simplemente es para que nos muestre en consola. No nos va a servir para el tema del desarrollo del videojuego. Es para controlar de que estamos haciendo bien nuestro código y que el valor es el deseado, ¿no? De cada variable que estamos manejando. Nos sirve para que nos muestre en consolita, pero lo que nosotros queremos es que nos muestre en nuestro HTML, ¿no ven? Entonces, la siguiente clase vamos a acceder ya a los elementos de nuestro HTML para que se muestre allí. Podríamos probar también, si no, para que nos muestre alguno de estos valores que le hemos dado, ¿no? Una de las funciones para poder acceder a a uno de los valores, a una de las etiquetas de HTML para empezar ya a modificar. Por ejemplo, les había dicho que esta ID es bien importante. Entonces podríamos colocarle aquí a app. No, el app no es el principal. Vamos a utilizar una nueva div. ID, prueba. Y le vamos a asignar aquí a un vamos a ver enseguida. Lo que estamos haciendo aquí simplemente es referenciar a esta etiqueta, div ID, prueba. Y lo que tenemos que hacer ahora es para que se muestre este valor. Lo que no recuerdo bien. Si este es text content. Sí, justamente es ese. Entonces, estamos referenciando a esa etiqueta y le vamos a asignar el valor, por ejemplo, de mensaje de juego. Para eso le decimos que prueba punto, esta propiedad que es text content va a ser igual, este símbolo igual es para asignar el valor y le decimos a lo que tiene nuestra variable mensaje juego. Y si pueden observar, nos sale el mensaje en nuestra página web de ganaste. Entonces podemos cambiarle, por ejemplo, si le cambiamos este mensaje de ganaste a perdiste, también nos cambia el mismo, ese valor. Nos está mostrando ahorita ese div, esa etiqueta HTML nos está mostrando el contenido de esta variable. Y esa es una de las cualidades de JavaScript que nos permite modificar nuestros elementos que antes eran planos. Podemos ir cambiando los valores, podemos ir agregando nuevos elementos HTML dinámicamente, sin necesidad de que hayan sido declaradas anticipadamente. JavaScript permite hacer eso y se vuelve dinámico nuestra página web y justamente eso es lo que deseamos porque nuestros videojuegos necesitamos que hayan cambios constantes. Por ejemplo, vamos a dibujar una pelotita o un círculo y necesitamos que ese círculo vaya haciendo una especie de animación, se vaya moviendo de izquierda a derecha o de abajo para arriba con nuestro teclado. Entonces, para esto, constantemente el JavaScript tiene que ir validando ciertas condiciones para que nos muestre distintos tipos de resultados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Les voy mostrando por anticipado lo que
lo que vamos a hacer, pueden ir probándolo ya. Ok. Eso es lo que es el Canvas. Ya simplemente es un área de dibujo. Si pueden ver acá la etiqueta Canvas, le hemos agregado un ID, unas propiedades de altura y el ancho. Este estilo que lo vamos a hacer en nuestra hoja de estilos no debería estar acá. Lo vamos a cambiar a la siguiente clase. Hemos agregado un botoncito acá, este círculo, y le estamos indicando que es referencia a nuestro archivo de JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que hace este Canvas? Este Canvas nos permite dibujar dentro de esta área que hemos definido. Y lo que hice es programar para que cuando presionemos círculo nos aparezca ciertos gráficos. Por ejemplo, he dibujado un círculo, un rectángulo, bueno, que es más como un cuadrado. Luego una versión reducida de un círculo, la mitad de un círculo. Y la siguiente clase vamos a ir dándole movimiento a estos círculos, ¿no? Y vamos a aprender también a manejar los eventos por teclado. Ya, entonces, el tema de la asistencia, no sé si será el mismo enlace del anterior. ¿Ves? Nos dijeron que nos iban a pasar los el formulario cada clase antes de que se terminen las clases, 15 minutos antes de que se terminen las clases, pero me parece que se olvidaron. Así que de todas maneras, como la clase está siendo grabada, sí creo que está siendo grabada. Ya, sí, está siendo grabada. Entonces, tengo quienes están presentes en la clase, no se preocupen. Voy a agregar más información sobre esto. Chicos, sé que está complicado de entenderlo. Lo principal es que quiero que su código vaya funcionando, aunque no entienden muy bien qué hace cada etiqueta. Luego, posteriormente, con mayor investigación, seguro que lo van a ir entendiendo. ¿Ya? Les voy preguntando a cada uno qué es la parte que les ha confundido más de esta clase. Fernando, por favor, ¿me indicas qué parte no entendiste de esta clase o te pareció complejo para que la siguiente clase yo pueda repetirles? Sí, profe, tal vez podría darme un poquito más de ejercicios para practicar el fin de semana, así Ya, ver perfecto. algunos casitos y los digamos, porfa. Ya, perfecto. Entonces, sí, les voy a dejar varios ejercicios bien básicos para que lo hagan. Ya, me parece genial la sugerencia. Hasta mañana No, esta noche lo voy a publicar. Mañana ya lo van a poder revisar los ejercicios, ¿listo? Víctor Hugo, ¿qué problemas tuviste para entender en esta clase? Lice, ese del Canva, Lice, no he podido entender. Ya, sí, en realidad simplemente era una muestra de lo que vamos a hacer la siguiente clase. No te preocupes, eso no hemos avanzado a profundidad ahora. Era para que no se desesperen tanto porque pareciera que fuera mucha teoría y nunca estamos empezando ya o sea, a programar el videojuego. Les había mostrado el Canva que va a ser nuestro elemento principal y eso va a ser la siguiente clase. Simplemente el Canva es una etiqueta que lo que hace es definir un lienzo, ya un cuadrado, ya si tú quieres ver, es un bloque donde tú puedes dibujar dentro de ese bloque. Puedes dibujar, como hemos visto, ¿no ve? Unos círculos, unos rectángulos, y eso les voy a mostrar la siguiente semana, cómo dibujar ese círculo y esas cosas, ¿ya? Gracias, Lice. Ya. O sea, Andrés, ¿qué parte te perdiste o no entendiste nada de la clase? Más o menos, pero ya voy a ver la clase grabada. Ya, perfecto. No te preocupes, pero vamos a ir captándole. Por último, si no lo entendemos bien, por lo menos vamos a tener un videojuego que probar, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes prefieren copiar código, porque muchas veces al copiar código nos olvidamos un punto y coma, aunque en este caso JavaScript no hay mucho lío con eso, o no escribimos bien el comando y de repente no nos funciona y nos perdemos completamente lo que estamos avanzando. Entonces, lo que podríamos hacer
es que directamente yo les pase el código y vayamos analizando línea por línea de código para que ustedes entiendan qué hace cada instrucción. Eso podríamos hacerlo para que no pierdan el tiempo copiando, aunque copiar también es una muy buena práctica para que les quede, ¿no? en la memoria cuáles son los comandos que hemos utilizado. Pero creo que lo primero vamos a aplicarlo para no perder mucho tiempo. Les voy a pasar ya el código hecho y vamos a ir analizando cada línea y les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes si es que me han entendido para qué es lo que hace cada línea. Así creo que vamos a avanzar más y por lo menos la siguiente semana tendríamos un videojuego ya realizado. ¿Listo? ¿Quién más? Juan Huaynoca. No, profe, soy yo, profe. Ya, lo- ah, ¿qué problema tuviste en la clase, Juan? Ah, profe, bueno, una parte entendí y una parte no, profe. Pero eso también lo voy a ver en el video. Sí, ¿qué parte no entendiste? Yadir eres, ¿verdad? Debe ser tu otra máquina. Estoy utilizando el laptop y Ya. el celular Ya, no te preocupes. Está bien, está perfecto. para Y mostrar. ¿qué parte te perdiste para que yo pueda repetirlo la siguiente clase? Profe, en realidad me he perdido en la parte de, ¿cómo decirle, profe? En la parte de ¿JavaScript? CC, profe. ¿Cómo lo hay? CSS. Ya, sí. Ya no te preocupes. Las hojas de estilo simplemente es para cambiarle colorcitos, darle un estilo a nuestros elementos de HTML. Ya, eso, o sea, hay un montón de propiedades. No puedo dedicar la clase a enseñarles para qué sirve cada propiedad. Es más, ni siquiera creo que lo vamos a utilizar totalmente, ¿ya? Y cuando lo utilicemos les voy a indicar para qué sirve cada cosa, ya cada propiedad. Porque hay un montón, en el documento que les he compartido, ahí van a ver igual un montón de propiedades y no podemos avanzarlas todas, ¿ya? Y debe ser complicado, me imagino, para ustedes también. La mayoría de estas instrucciones están en inglés. Entonces, si saben inglés, le van a poder entender rápidamente para qué sirve cada propiedad. Pero como muchas veces nos cuesta nuestro propio idioma y el inglés va a ser más difícil todavía, entonces no nos queda de otra que memorizar para qué sirve cada propiedad. Pero no se preocupen, no vamos a utilizar muchos de estas. Simplemente da un ejemplo de qué se puede hacer. ¿Ya? Y cuando necesitemos utilizarlas, les voy a indicar para qué sirve cada propiedad. Esto simplemente era una introducción. No hemos comenzado ni siquiera a hacer el videojuego. La siguiente clase sí vamos a hacer ya nuestro Canva. Eso sí ya va a ser el paso principal para que luego vayamos agregándole funcionalidades a nuestro videojuego. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar una serie de ejercicios para que puedan hacer el fin de semana. Van a ser ejercicios básicos. Luego, la parte de JavaScript todavía lo vamos a dejar para la siguiente clase. Creo que eso es todo. Nos hemos pasado ya por 15 minutos. Tratemos de estar más puntuales en la siguiente clase, por favor, el día lunes. Así abarcamos más. Y eso, chicos, entonces se cuidan mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosa me mandan un mensaje al grupo o si no, directamente a mi número. ¿Ya? Si tienen alguna duda. Nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan. Chao. Gracias, profe. Gracias, chao.